Hola jóvenes, buenas noches. Con la imagen un poco difusa del gran caballo de Troya tan famoso, vamos a iniciar nuestra clase de esta noche. Miren el módulo, nos habíamos leído ya la página 20 del módulo con tantos males que se mencionan ahí, que sufrió la gente durante la Edad Media. Vamos a leer ahora la página 21. Principales expresiones literarias de la Edad Media. ¿Cuáles son las expresiones literarias de la Edad Media? Las jarchas de las primeras expresiones de que se tiene noticia. Y hay un cuadro comparativo entre el castellano de esa época y el castellano actual. Mire, tant amare. Y ahora decimos tanto amar. Habid, tan amare. Amado, tanto amar, decimos ahora. Enfermiron huellos nidios refulgentes. Enfermaron mis ojos. Ya duelen tan mal, le decían antes. Duelen con mucho mal. Mire cómo varió el castellano de entonces al castellano actual. Creo que ustedes recuerdan los géneros literarios de la antigüedad clásica que acabamos de verlo. Eran solamente 3. La épica, la lírica y la tragicomedia. La épica, la lírica, la épica, la lírica y la tragicomedia. En la épica iban las novelas, los cuentos, las hazañas. En la lírica iban los poemas y en la tragicomedia, pues lo que ahora conocemos como teatro, pero entonces no se conocía como teatro, sino que tragedia y comedia. Entonces ahora vamos con los géneros literarios, pero de la Edad Media, las jarchas, descubiertas a partir de 948, ahí hay un error, un unito de más. Descubiertas a partir del año 948, las jarchas constituyen las más antiguas muestras literarias escritas en lengua romance en España. Eran unas cancioncillas muy breves que cantaban los mozárabes. Una de las jarchas más antiguas es la siguiente: los cantares de gestas. Las primeras manifestaciones de la poesía castellana pura corresponden a los cantares de gestas, poemas épicos que narran hechos heroicos y exaltan a los héroes nacionales. La poesía religiosa, el libro de buen amor del arcipreste de Hita, en el que se contraponen las dos fuerzas éticas que mueven al ser humano, el bien y el mal. Es un libro alegórico didáctico. El libro de los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. La obra trata de la Virgen María y los milagros que realiza a diferentes personajes. La poesía cortesana la cultivaban los trovadores y estaba destinada al canto. Se conocen hoy unos 350 trovadores de muy diversa condición social, reyes, nobles. Hablábamos en la clase anterior que la poesía cortesana nació. Se llama cortesana porque es de la corte y nació porque cuando los caballeros se iban a la guerra, a las cruzadas, en la Guerra Santa, sus jóvenes esposas se quedaban solas, pero atendiendo a los mozalbetes, a los adolescentes que todavía no iban a la guerra. Y entonces se daba entre ellos el amor que no podía hacerse realidad porque
Antes de irse a la cruzada, el caballero le dejaba a su esposa puesto el cinturón de castidad, una pieza de hierro asegurada con un candado, y el caballero se llevaba la llave del candado, y hasta que volvía de la guerra 1 o 2 años después le quitaba el cinturón de castidad de su esposa. Entonces, por muy enamorada que ella estuviera del muchacho, imagínense una señora guapa de unos 20 años y el muchacho de unos 17, con todas las hormonas revoloteadas, pero no se podía hacer nada por el cinturón de castidad. Muchas damas de palacio fallecieron por infecciones que les daba el cinturón de castidad. Bueno, decíamos que la poesía cortesana hay muy diversa condición social, pero se originaba en el palacio. Habían reyes, nobles, eclesiásticos, militares y gente de baja condición. Esta poesía desarrolla como tema casi exclusivo el amor, sobre el que se proyectan los sentimientos y el lenguaje del feudalismo. El poeta es vasallo de la dama, que es siempre casada, por lo cual su amador ha de ser discreto. Estos amores adulterinos eran más espirituales, ¿no?, que físicos, porque no se podían llevar a la realidad. Y los juglares, dice Menéndez Pidal, juglares eran todos los que se ganaban la vida actuando ante un público para recrearle con la música o con la literatura o con la charlatanería o juegos de manos, de acrobacia, de mímica, etc. Eran una especie de actores y cantores que recorrían reinos, castillos y aldeas divirtiendo a las gentes. Este trabajo lo cobraban o lo hacían por limosnas. Además de realizar todo tipo de acrobacias y bailes, los juglares cantaban o recitaban poemas épicos o líricos escritos por otros, pero agregando o quitando a su gusto. Y ahí tenemos una imagen de los juglares que de esa manera se ganaban la vida en la Edad Media. Pasamos a la siguiente página. Diferencias entre el menester de juglaría, y el menester de clerecía. Un cuadro comparativo. Mire, el menester de juglaría decía una rima asonante y el menester de clerecía una rima monorrima. La misma rima en los 4 versos. El de juglaría, medida irregular de los versos, pero el de clerecía, versos con medida regular de 14 sílabas métricas. El de juglaría no tiene estrofa definida, los versos se prolongan con la misma asonancia hasta que el poeta agote lo que quiere decir. Y el de clerecía tiene estrofa de 4 versos, muy medido. El de juglaría, temas nacionales de tradición popular, y el de clerecía trataba temas universales, de obras cultas del pasado. El menester de juglaría tenía sus autores juglares ambulantes, populares, gente del pueblo. Y en el de clerecía los autores eran clérigos sedentarios, personas cultas, lenguaje culta. Y el menester de juglaría, sus obras eran anónimas, y el de clerecía, obras de autor conocido. Casi siempre ahí estaban los sacerdotes escribiendo en pro de la Iglesia Católica. Las obras que cantaban o recitaban los juglares pertenecen al menester de juglaría, el popular, ¿verdad? El popular, el del pueblo. El punto de contacto de ambos consiste en que escribían para el pueblo, porque los poetas del menester de clerecía, aunque aspiraban a que los admirasen las personas cultas, también querían conquistar al gran público.
Gonzalo de Berceo fue la gran figura del mester de clerecía. Actividad 3. En tu cuaderno redacta las expresiones personales que te inspira cada una de estas composiciones literarias, las jarchas, la cortesana y los romances. Esto tampoco lo vamos a hacer. Ya dijimos, ¿va? Que solo una tarea por lección. Y solo hemos dado la tarea 1. Ahora vamos a hablar otro momentito de la tarea 2. Seguimos con la lectura en la página 22, la España medieval. Oh María, luz del día, tú me guías todavía. Guíame gracia y bendición, y de Jesús consolación. Tomado del libro del Buen Amor de Alcipreste de Hita. Seguimos en la página 23, la Edad Media en España. Y aquí tenemos el mapa que veíamos antes, ampliado ahí, Portugal y España, y vean ahí el piquito ese que tiene España al final, que es tan importante para nuestra historia. Por ahí les decía, por esa pequeña entrada al mar, que se llama Estrecho de Gibraltar, fue donde los moros entraron a invadir España. Y por ahí mismo, por el Estrecho de Gibraltar, los moros fueron expulsados a finales del siglo XV, cuando la Guerra Santa la perdieron contra los cristianos. Bien, sigamos con la lectura. La Edad Media fue una época intermedia entre el clasicismo y el Renacimiento. Mire, entre la antigüedad clásica que terminó en el siglo V y el Renacimiento que empezó en el siglo XVI, allí se dio la Edad Media. Finales del siglo V, finales del siglo XV, la Edad Media, tan larga, tan larga. En España se desarrolló la empresa militar de la Reconquista. España había sido invadida por los moros en el siglo XIII. Aquí hay un error, Fue el siglo V después de Cristo. España había sido invadida por los moros en el siglo V. Hacía ya más de 30 años que llevaron la cultura musulmana. Esta guerra significó la recuperación de la cristiandad, la recuperación para la cristiandad. Decíamos en la clase anterior que hablamos tanto de la historia, pero historia que no está escrita aquí en estos módulos. Por eso me encanta a mí que no se pierdan los enlaces en vivo que hacemos. Porque ahora nos dedicamos más que todo a leer, pero en los enlaces en vivo hablamos más, son más enriquecedores. Y el miércoles ya saben que a esta misma hora, a las 7 de la noche, tenemos un enlace en vivo. No se lo pierdan. Entonces decíamos en ese enlace en vivo anterior que los pobrecitos españoles fueron obligados por la invasión de los moros a diseminarse por toda Europa. Ahí el resto del mapa que ven, color gris, pero el mapa grande. Era la Europa, no habían países entonces, no estaba poblada. Así que para ahí se fueron huyendo los españoles porque pues los moros lo llegaron a sacar, los moros invasores que querían que Mahoma fuera el rey de Europa. Pero en el siglo VIII los españoles se prepararon. En el siglo V, cuando fueron invadidos, no tenían armas para defenderse. Pero en el siglo VIII ya tenían armas, ya se habían preparado, eran 3 siglos después, y ya se habían preparado para la guerra.
Y por allá al norte de Europa, un cristiano dijo que Cristo le había hablado y que le había dicho, vayan, recuperen su territorio. Por eso dice aquí, esta guerra significó la recuperación para la cristiandad. Les costó mucho. Mire, del siglo VIII al siglo XV. Los españoles recuperando su territorio para que Cristo siguiera reinando allí, para sacar a Mahoma. Sigamos. Características de España en esa época. Caracteriza la cultura medieval de España una extremada familiaridad con los santos. No se distinguen por aquellos siglos los límites entre lo natural y lo sobrenatural. Es una época milagrera, como lo revelan muchas leyendas forjadas entonces. Santiago, el apóstol Santiago, por ejemplo, habría luchado con las tropas cristianas en algunas batallas. La mezcla de lo natural y lo sobrenatural se refleja perfectamente en el Cantar del Cid, en el que un ángel se aparece al héroe para confortarlo. En los milagros de Gonzalo Berceo, la Virgen se refleja muchas veces como una mujer del pueblo que interviene directamente en la vida de los mortales. En el libro de Buen Amor de Juan Ruiz, arcipreste de Ita, lo piadoso y lo excesivamente humano y hasta inmoral se entrecruzan sorprendentemente. Lo piadoso y lo excesivamente humano y hasta inmoral. Se entremezclan esas tres esencias. Durante la Edad Media se acelera la evolución del latín, que da origen a las distintas lenguas romances, entre ellas el castellano, el francés, el italiano, el portugués y otros fenómenos que favorecen la expansión de la literatura española por Europa y por la recién descubierta América. Tenemos ahí la actividad 4. Mire, en tu cuaderno escribe tu opinión sobre las fortalezas y debilidades consecuentes de que la Iglesia tomara la responsabilidad de la educación. Ya hemos dicho que la Iglesia se apropió de todo, de las ciencias, las artes, la cultura, la educación, todo era de la Iglesia. Y dice la letra B, elabora un cuadro comparativo entre el período de la Edad Media con el período realista del clasicismo en cuanto al tema de espiritualidad. Esta actividad 4 tampoco la vamos a hacer. Y tenemos ahí al final de la página 23 la Plaza de España en Sevilla. Miren, una belleza. Esa belleza pues todavía se conserva por ahí. Así que acabamos de leer que la mezcla de lo natural y lo sobrenatural se refleja perfectamente. El apóstol Santiago, ya leímos un poquito antes sobre el apóstol Santiago, es tan querido, les decía a la clase anterior, es tan querido por los españoles como lo es la Virgen de Guadalupe para los mexicanos, querido y venerado. Entonces, cuando un estratega militar cristiano dijo, el apóstol Santiago anda con nosotros luchando, tenemos que ganar esta guerra, ganaron la guerra. Por eso la guerra santa, por eso se le llama la guerra de la fe. Y nos queda de la Edad Media el lema, la fe mueve montañas. Crea en algo y se le va a dar, pero crea ciegamente con fe. Y trabaje para lograr lo que cree. No es solo de creer, es de trabajar. Por ejemplo, ustedes quieren ganar el primer año de bachillerato, que su estudio lo suspendieron hace años por diferentes motivos. En mi caso, que yo saqué mi bachillerato en la nocturna del Jefferson, ya
de edad algo avanzada, quizás de unos 30 años. Lo saqué en esa época porque antes tuve que trabajar muchos años como secretaria, que era el título que había sacado en el Colegio Centroamérica. En el Jefferson fui a sacar el título de bachiller porque yo quería hacerme profesora, ese era mi sueño desde niña, pero por cuestiones económicas pues no pude hacerlo realidad. Y cuando ya estaba en condición de pagarme mi estudio universitario, yo misma con lo que ganaba, no era bachiller, no podía entrar a la universidad. Me tocó sacar el bachillerato en la noche mientras trabajaba de día. Pero en ese bachillerato había exigencia como del día. Leíamos unos libros completos y grandotes, ¿verdad? Como el tiempo ha ido cambiando, pues ahora ya no les dejamos libros completos que lean ustedes, sino que les mandamos o les dejamos un pedacito, ¿eh? Como en el caso de la olla, la primera tarea, yo les envié un resumen, una paginita. Los tiempos han ido cambiando. Pero en aquella época mi ambición, mi ilusión por el que entré a la nocturna del Jefferson era sacar mi título de bachiller. Imagino que ustedes, esa es su ambición, también su ilusión. Entonces van a estudiar. Van a estudiar. Claro que le van a pedir a Diosito que les ayude, pero hay que trabajar, hay que tener fe. Hay que tener fe y trabajar en cuanto a eso. La fe mueve montañas. O sea, alguien que va a estar faltar y faltar y faltar a clases y dice, yo tengo fe que voy a pasar, estamos mal. Ahí estamos mal, ¿no? No llega a clases y cree que va a pasar. No es así. No es así la cosa. Tenga fe y actúe en consecuencia con su fe. Así sí funciona. Vamos a ver si más adelantito trabajamos con esta obra que es la representativa de la Edad Media, el Cantar del Cid. En el día la leemos completa, pero en la noche pues es un pedacito que les vamos a dar. No se vale que alguien diga yo voy a pasar el trabajo del mío Cid sin haber leído. No, tiene que tener fe, pero hacer el trabajo que le toca. Les digo a los del día, a los muchachos del día, que ustedes van a ir a encenderle 10 candelitas a la Virgen para que les ayude a pasar y no van a leer el libro. No, eso no sirve, no funciona. Así que hay que tener fe, pero hay que actuar en consecuencia a esa fe. Pasemos a la página 24. Figuras literarias o recursos léxicos semánticos. Ya vimos las primeras allá en la lección 1. Ahora vemos otras. Vamos a ver si encontramos rapidito las primeras. Bueno, sí, aquí están, en la página 16. Pleonasmo, epíteto, sinonimia y gradación. Fáciles. Las figuras literarias de primer año son fáciles. Ahora tenemos otras fáciles. Diáfora, perífrasis, antonomasia e hipérbole. Figuras literarias o recursos léxicos semánticos. De esas dos maneras se llaman estas expresiones que le dan belleza a los textos literarios. Esto ya lo dije, lo repito. ¿Cuál es la diferencia entre textos literarios y textos no literarios? Es una pregunta que casi siempre sale en la PAE. Aunque ustedes este año no van a hacer PAE, van a hacer prueba externa, a veces también aparece en la prueba externa. La diferencia entre textos literarios y textos no literarios.
La diferencia es que el texto literario tiene figuras literarias y el texto no literario no tiene figuras literarias. Bien sencilla la diferencia. O sea que las figuras literarias sirven para eso, para darle belleza a los textos. Mire, dice aquí, son recursos léxicos semánticos porque las palabras se combinan con diferentes significados, formando figuras literarias. La primera es la diáfora o disimilitud, figura parecida a la antítesis. Manifiesta expresiones similares que aparentemente se contradicen. No obstante, se apoyan para expresar una idea, sentimiento o emoción. Ejemplo: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, dice Santa Teresa de Jesús. Muero porque no muero, esa es la diáfora. O sea que a usted le aparece una estrofa por ahí, pero tiene que ver específicamente dónde está la figura literaria y por qué. ¿Y por qué? Muero porque no muero. Hay una aparente contradicción, pero no hay cuando uno reflexiona detenidamente, se da cuenta que no hay contradicción, sino que se apoyan para expresar una idea, sentimiento o emoción. Muero porque no muero. Me muero por ganas de morirme para estar allá con el Señor. Tan alta vida espero que muero porque no muero. La perífrasis consiste en emplear una frase para decir lo que se puede expresar en una sola palabra. Por ejemplo, la ciudad morena es Santa Ana. Hey, ¿para dónde vas? Le dice una. Voy para allá, para la ciudad morena. O la ciudad heroica, así le llaman también, a Santa Ana. La perla de Oriente, San Miguel. La ciudad de los cocos, Sonsonate. Esa es perífrasis. Emplear una frase para decir lo que se puede expresar en una palabra. La gran manzana, le dicen en Nueva York. Esa es perífrasis. Antonomasia, figura que consiste en expresar el nombre genérico en lugar del nombre propio o lo específico y viceversa. Por ejemplo, la edad de las locuras. La juventud es la edad de las locuras. Sus 15 primaveras, sus 15 años, mire, algo un poquito parecida, la antonomasia con la perífrasis, hay que tener cuidado. Se dice con más palabras lo que se puede decir con menos. En eso es lo que se parecen. Hipérbole, esta es de las más fáciles. Consiste en exagerar los rasgos o actitudes para subrayar lo que se expresa. Por ejemplo, échame en los ojos un puño de arena, mátame de penas, pero quiéreme, quiéreme. Esa es la hipérbole, la exageración. Claro que nadie quiere que lo maten de penas, ¿no? ¿De qué le sirve que lo quiera cuando ya está muerto? No, esa es exageración. La hipérbole es una de las figuras que más usamos en el habla cotidiana. Le dice alguien a otra persona: mira, 100 veces te llamé y no me contestaste. De veras, iba a ver su teléfono. Tiene 5 llamadas perdidas. 5 veces le llamó, no 100. Pero como somos buenos para exagerar. 3 horas estuve parada ahí en el redondel esperándote y no llegaste. No estuvo 3 horas. Estuvo unos 20 minutos esperando y no llegó. Pues se fue. Pero decir 3 horas cuando estuvo 20 minutos es exagerar. Entonces, esta es una figura fácil porque se trata de exagerar.
échame en los ojos un puño de arena. Imagina, va a tener uno los ojos abiertos para que le tiren el montón de arena. No, 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 jamás. Mátame de penas, pero quiéreme. No, exageración. Vemos al final una observación. Las figuras literarias o recursos léxicos semánticos son semejantes a las constelaciones o figuras que forman las estrellas fijas en el firmamento. Se dice que la Osa Mayor, el Arado y otras. De la misma manera que en el caleidoscopio, que según la posición de los cristales al moverlos, se forman figuras diferentes. En literatura estas matices se logran con el juego de palabras. Y aquí tenemos al final la actividad 5, que es la que sí vamos a hacer en el cuaderno como tarea ex aula 2. Anoten ahí, vean. TEA2. TEA2, 2 puntos. Anote su propia definición y un ejemplo. Su propia definición y un ejemplo de las 4 figuras literarias estudiadas. Vamos a ponerle de nombre figuras literarias. TA2, 2 puntos, figuras literarias. Y abajo escriben la indicación. Anotar su propia definición y un ejemplo por cada una de las figuras literarias estudiadas. De ahí, punto y aparte, anotan primero diáfora o disimilitud. O sea, cuando le digo su propia definición, es que no espero que lo copie textual de aquí, sino que lo que usted entiende. Le cambia algunas palabras, su propia definición. Tampoco la vaya a tomar de internet. De internet puede tomar los ejemplos, pero no la definición. La definición con sus propias palabras es lo que usted entiende. Después de que, con palabras sencillas, palabras que usamos nosotros. Yo nomás leo un pedacito de esa definición y ya sé que no es suya. Cuando le mete alguna palabra técnica, alguna palabra desconocida, que quizás ni sabe usted lo que significa. Entonces, lo que usted entiende. Por ejemplo, mire, en la hipérbole, le dije yo, esto es exagerar. La exageración es la hipérbole. O sea, palabras así sencillitas. No copia textual de lo que tenemos aquí, ni mucho menos de otro lado. Repito, el ejemplo sí lo puede tomar de internet. Y ojalá anote ahí entre paréntesis de quién es, de quién el ejemplo. Por ejemplo, así como tenemos aquí, ¿verdad? Que de la primera estrofa es de Santa Teresa de Jesús. Y la segunda, que no la leímos, es Oda a Francisco Salinas, de Fray Luis de León. Oh desmayo dichoso, oh muerte que da vida, oh dulce olvido, también diáfora, de Fray Luis de León. Desmayo dichoso, muerte que da vida. O sea, son expresiones que aparentemente se contradicen. Entonces, por favor, respeten la condición primera que dijimos, una sola página para cada tarea. Ahí, miren, son 4 figuras literarias, una pequeña definición y un pequeño ejemplo,
y ya, suficiente una página. No escriban mucho. Bien, entonces, hasta aquí vamos a llegar, jóvenes. Si hay alguna duda, la pueden preguntar el miércoles, que vamos a tener enlace en vivo. Y por favor, procuren estar puntuales a las 7. Es de 7 a 8 la clase. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Que disfruten el resto de la noche y que duerman bien. Bendiciones para todos, muchachos. Buenas noches.